Le damos gracias a Dios en esta mañana porque, como decía mi mamá, no hay un momento en nuestras vidas que nosotros dejemos de ver la misericordia y el favor de Dios. Y en esta mañana yo quiero hablar de algo que en otras oportunidades hemos hablado acá y muchas veces lo hablamos en otros lugares. Es una palabra que repetimos mucho, pero que a veces estamos muy lejos de vivirla en verdad. Yo quiero que toques a la persona que tienes al lado y le preguntes, ¿estás cansado? ¿Qué le dijo? ¿No está cansado? Qué bueno porque así atendemos los asuntos del cielo como debe ser correcto. Yo le voy a invitar a que vaya conmigo muy rápidamente al libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y vamos a ir a el verso 17. Romanos 14, 17. ¿Ya lo tenemos todo? Yo le voy a pedir a que usted lo lea en voz alta, por favor. Lo leo en Palabra de Dios para Todos. Dice: en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia, buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por esta palabra, porque antes de traerla aquí, Señor, a la congregación, como familia tú has ministrado, Señor, a través de esta palabra a nosotros. Y creemos, Padre, que podemos hablar de lo que sabemos, pero que lo que se hace vida, Señor, es lo que vivimos. Lo que podemos impartir a otros es lo que vivimos. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que tú hables a nuestras vidas y que podamos entender con mayor amplitud lo que son asuntos de reino. En esta mañana yo le quiero hablar de lo que es el evangelio de reino. Y como le decía, yo sé que esa palabra la escuchamos mucho. Cuando usted se empieza a relacionar dentro de lo que es la iglesia, usted empieza a utilizar y a escuchar mucho la palabra reino. He dicho en otras oportunidades que aún dentro de la iglesia, por iglesia me refiero a congregación, aún dentro de las congregaciones, nosotros hemos desarrollado un lenguaje específico. Tú ves a alguien en la calle y tú no le vas a decir, pachamo. Si lo conoces de la iglesia, lo saludas como hermano. Quizás no le preguntas cómo estás, sino que le dices Dios te bendiga. Y después, bueno, desarrollas el resto de tu conversación. Muchas veces te preguntan cómo estás y tú no dices que estás bien, sino que tú dices, como decimos aquí, bendecidos, prosperados y en victoria. Y el lenguaje se ha hecho un modismo del lenguaje aún dentro de la iglesia, y esto no está mal, o no está del todo mal. Y una de las palabras que hemos utilizado mucho es reino. Cuando hablamos de reino, bueno, vamos a hacer una actividad, pero queremos hacer una actividad de reino. Es una actividad que se vea bonita, que sea agradable y que a la gente le guste. Y como le digo, eso tampoco está mal. Porque yo creo que como iglesia siempre tenemos que apuntar a la perfección. Si nosotros como iglesia no estamos apuntando a la perfección, no estamos ni siquiera cercanos a buscar la imagen de Cristo. Y quiero que me acompañe también a 1 Corintios 4:20. Dice en esta versión, igual, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y lo primero que quiero decirte es que conquistar algo es alcanzar la mitad.
Hace falta gobernar para tener la otra mitad. En cualquier cosa que tú hagas. Si, por ejemplo, tú te gradúas de bachiller, tú quieres ser un profesional, te graduaste de bachiller, eso no basta. Lograste la mitad, ahora te falta una parte. Asimismo es dentro del reino. Muchas veces nosotros conquistamos áreas en nuestras vidas, pero nos conformamos con la mitad. Y pasa lo que le decía hace un rato, no apuntamos a la excelencia. No apuntamos al perfeccionamiento en Cristo. Dicen los médicos que, por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, lo importante no es que baje de peso, lo importante es que se mantenga en el peso. Y así mismo pasa en nuestra vida cotidianamente. Lo importante no es solo conquistar la mitad, es gobernar en lo conquistado. Gobernar desde lo conquistado. Y el Evangelio, cuando el Evangelio tiene la revelación correcta de Cristo, al recibirlo nosotros, o sea, yo lo estoy viendo desde una plataforma de un Evangelio completo. Y ahorita le voy a explicar qué es un Evangelio completo. Si el Evangelio nosotros lo recibiéramos con la revelación correcta de Cristo, no fuera necesario la sanidad interior. Esos procesos que muchas veces nos toma años. ¿Por qué? Porque las verdades de Cristo serían reveladas a nuestras vidas y seríamos transformados plenamente. Un ejemplo de eso es Pablo. Cuando Pablo cayó en el camino, dice la Biblia que habían escamas en sus ojos y que Jesús habló directamente con él y le dijo que por qué lo perseguía, que la iglesia que él estaba persiguiendo era su iglesia. Ahí él tuvo una revelación de lo que fue Cristo, de quién era Cristo. Y en ninguna parte de la Biblia te habla de que Pablo pasó por 2 años de proceso de sanidad interior, después pasó a una etapa de discipulado, pero es porque eran personas que estaban recibiendo una revelación directa de Cristo. Cuando tú y yo tenemos a Cristo revelado en nuestras vidas, cuando Cristo vive realmente dentro de nosotros, no necesitamos mandamientos externos. Un ejemplo de eso podría ser el matrimonio. Un hombre que en realidad ama a su esposa, un hombre que en realidad entiende lo que es el amor a su esposa, se casa y no va a estar en la calle, bueno, ay, mira esa muchacha que va ahí tan bonita, vale, oye, qué cuerpo tan bonito, pero ay, no, yo sí es verdad que yo estoy casado. No, es algo que fluye naturalmente y para él no va a ser necesario mirar a nadie de la forma como él mira a su esposa. Ahora le hago una pregunta, no es necesario que usted me la responda, pero ¿cuántas veces no entramos nosotros al reino y estamos mirando lo que hay fuera, tratando de encontrar la oportunidad de algo estando en el reino? Voy a ser un poquito más explícito. ¿Cuántas veces nosotros no venimos a Dios, pero aún estando dentro de Dios, buscamos entretenimientos externos fuera de Dios? Ay, pero es que entonces yo no puedo ver televisión, yo no puedo salir, yo no puedo hablar con nadie. No es una cuestión de que puedas o no puedas. Cuando tú y yo estamos pensando en lo que podemos y en lo que no podemos hacer, esos son los mandamientos externos. Ahora, te explico algo. Dios dejó la ley que le reveló a Moisés allá cuando liberó al pueblo. Él la dejó precisamente porque él sabía que el pueblo no estaba en la facultad suficiente de decir: entendemos quién es Cristo, entendemos quién es Dios, entendemos quién es Yahweh. Y ellos iban a necesitar mandamientos externos, porque usted se da cuenta que aún teniendo los mandamientos externos, ellos buscaban otras cosas. No levantarás imagen, y entonces ellos buscaron y levantaron un becerro de oro. Ay, Dios mío. Y sabes, no, esto lo hablo yo, esto no digo que sea así, pero yo a veces me imagino a Dios cuando tenemos un mandamiento
y nosotros, aún teniendo el mandamiento, quebrantamos ese mandamiento. Yo me imagino a Dios así como que, ¿será que no lo entendió? ¿Cómo se lo explico? ¿A quién le mando que se lo explique? Entonces, el problema está que usted y yo muchas veces estamos buscando que nos digan qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces vamos, mire, pastor, ¿sabe que, en este caso, bueno, mire, pastora Maribel, ¿sabe que yo tengo un problema? ¿Sabe que al sobrinito mío lo van a bautizar? Lo van a bautizar por la iglesia y, bueno, a mí me están pidiendo que yo sea el padrino del muchachito. ¿Será que puedo? Y sabes, muchas veces no te vas a conseguir con la respuesta que tú quieres, porque cuando tú vienes preguntando, ¿será que puedo?, tú esperas que te digan sí o no. Muchas veces lo que te van a decir es, ¿qué te dice Dios? Pero el problema está en que cuando tú y yo tenemos a Cristo habitando en nosotros, cuando la ley de Dios se hace vida en nosotros, la ley de Dios es Cristo. Por eso fue que cuando Cristo vino, Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque Él mismo era la ley. Entonces, hay gente que también dice hoy en día, bueno, no, es que Él no pecó porque, bueno, mira, era Jesucristo. ¿Cómo va a pecar si era Jesucristo? No es una cuestión de que fuera Jesucristo. No es una cuestión de que es que era mitad Dios, no. Era una cuestión de que Él mismo era la ley. La ley por sí misma no puede ser quebrantada. Ahora, ¿entiendes por qué tú y yo tenemos que llegar a tener una revelación de quién es Cristo para vivir la ley? Porque fuera de Cristo la ley va a ser imposible vivirla para nosotros. Entonces si la ley te dice que tú no puedes codiciar, tú vas a ir y vas a codiciar tratando de vivirla fuera de Cristo. Tú no puedes mentir, entonces vas a seguir diciendo mentiras porque estás tratando de vivir la ley fuera de Cristo. No robarás. Bueno, no, yo no robo porque no he robado un banco. Pero ¿cuántas veces nos robamos tiempo? ¿Cuántas veces nos robamos esfuerzo? ¿Cuántas veces nos robamos cosas que son mínimas? Nosotros siempre tratamos de poner las cosas en un orden. Como que, bueno, hay pecados que son pequeños y pecados que son grandes. No, romper la ley es romper la ley. Entonces, cuando tú y yo tenemos a un Cristo mental, necesitamos instrucciones que nos ayuden a no pecar. ¿Qué es un Cristo mental? Yo sé quién es Cristo, yo sé que Él murió en la cruz por mí, yo sé que aceptándolo yo tengo salvación. Eso es un Cristo mental. Entonces, como yo sé que tengo salvación, a mí me preocupa no perder la salvación, porque vamos a ser sinceros. Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere vida eterna? ¿Qué me va a decir usted? Usted me va a decir que sí. Ahora, yo le voy a explicar por qué usted me dice que sí. Porque usted y yo muchas veces pensamos que vida eterna es que tú no te vas a morir nunca y no te vas a ir nunca de esta tierra. Te cuento algo, cuando empiezas a tener la vida de Cristo, aún dejas de hacer preguntas sencillas y comienzas a preguntarle a Dios por cosas eternas. Y es que a veces estamos tan apegados a nuestra vida en esta tierra que creemos que el no morir es ser eterno, cuando no entendemos que la verdad es que nosotros somos eternos. Porque en Jeremías dice que antes de nuestra fecundación ya Dios tenía un plan con nosotros, y ese plan a veces es muy difícil entenderlo. Cuando tú y yo tenemos un Cristo mental, vamos a seguir pecando, porque el Cristo mental te ayuda es a mantenerte dentro de ciertos parámetros que la iglesia te establece. Entonces, si el pastor te dice, bueno, hermano, es que usted tiene que diezmar, entonces tú diezmas porque el Cristo mental te dice que tú diezmes, pero tú no sabes por qué tienes que hacerlo. Bueno, hermano, es que usted tiene que asistir a las reuniones. Entonces nos volvemos radicales y decimos, bueno, yo no hago más nada, yo solo voy a la iglesia, porque tienes un Cristo mental y dentro de ti se estableció una ley que a veces está hasta fuera de Cristo. Porque sí, la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero muchas veces usted y yo tomamos cosas de una forma en que nadie lo ha dicho, que en ningún momento Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo mental que es lo que nos permite a veces como que no salirnos del todo. Entonces tenemos el temor de que, bueno, es que yo no le puedo fallar a Dios. Esto es una cuestión de que Cristo se haga vida en nosotros. Toca al que tienes al lado y dile, Cristo tiene que hacerse vida en ti. Alguien que por favor me busque Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Uno que me lo lea, por favor. Leo en esta misma versión que me gusta mucho. Dice, por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los
deseos perversos de su naturaleza carnal. Esto no está del todo mal, pero las traducciones de la Biblia nos han hecho entender esto de una forma que es errada. Porque si tú ves en la Reina Valera, léemelo por favor en la Reina Valera, aquí nos están dando dos mandamientos: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero en la versión textual, cuarta revisión, dice: andando en el espíritu es que no voy a satisfacer los deseos de la carne. Nos da un solo mandamiento: anden en el espíritu. Cuando usted y yo andamos en el espíritu, cuando Cristo se es revelado a nosotros, no vas a sentir la necesidad de satisfacer los deseos de la carne. Ahora te das cuenta por qué muchas veces es tan difícil vivirlo. Porque entonces tú dices, bueno, tengo que andar en el espíritu, pero no puedo satisfacer los deseos de la carne. Ahora te preguntas, ay, ¿qué es para mí satisfacer los deseos de la carne? Y en esa lucha pasamos mucho tiempo de nuestra vida. Y ese es el motivo por el cual hacemos un Cristo mental. Porque entonces decimos, bueno, tengo que andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Cuando tú entiendes que es un solo paso, un simple paso, andar en el espíritu, empiezas a transformar tu mente. Lo que va a transformar tu mente es el espíritu. Lo que va a transformar tu mente es que ese Cristo que tú tienes aquí en tu cabeza, que muchas veces lo tenemos es al Cristo en la cruz o el Cristo del cuadro, pero cuando Cristo en realidad se es revelado a nosotros como la ley, como la gracia, cuando el Padre nos es revelado, es que entendemos lo que es, lo fácil que es no satisfacer los deseos de la carne. Porque por nuestra propia fuerza va a ser imposible. Ahora, a veces pensamos que el andar en el espíritu va a ser algo que para nosotros en la actualidad, llegamos, hicimos una confesión de fe, entramos a la iglesia, nos empezamos a congregar y ya listo, todo fue hecho. Toca que tienes al lado y dile no. Pero dile no con una sonrisa, no le digas así serio porque al pasar del tiempo, al pasar de tantas traducciones de la Biblia, al pasar de tantas enseñanzas que muchas personas han dado, hay cosas que muchas veces nosotros tenemos que desaprender y aprender. ¿Por qué? Porque quizá en tu casa nunca te enseñaron o nunca te dieron la costumbre de orar. Cuando llegas a la iglesia te haces un Cristo mental de que tú tienes que orar. Y le decía el viernes a los muchachos en la reunión de jóvenes que la iglesia ha sido tan egoísta. Y yo les decía que les pido perdón y de verdad lo hago en esta mañana también. Yo les pido perdón aún de parte de la iglesia. Porque hemos cometido el error de enseñar muchas veces que Dios es la solución a tus problemas. Y sí, Dios va a ser la solución de tus problemas cuando entiendes que tú y yo, el plan que tenemos es establecer el reino en la tierra. Cuando tú y yo nos apegamos a un plan eterno, cuando tú y yo podemos vivir lo que es la eternidad, podemos establecer lo que Dios quiere. A veces nosotros no sabemos ni siquiera para qué fueron creadas las cosas. Y en estos días oía un documental donde una persona decía que nosotros pasamos toda nuestra vida viviendo con este cuerpo y a veces ni sabemos cómo cuidarlo. A veces no sabemos ni siquiera cuál es el funcionamiento correcto que debe tener. Y así nos pasa con Dios. Entramos a la iglesia y pasamos años yendo a la iglesia, orando y pidiendo oración y orando por un hermano, pero no entendemos los planes eternos que Dios tiene. No entendemos para qué estamos en la congregación en la que estamos. No entendemos para qué nacimos en la ciudad en que nacimos. No entendemos ni siquiera por qué nacimos en la fecha en que nacimos. ¿Usted sabía que eso es importante? ¿Usted sabía que según la fecha en la que usted nació hay asignaciones y hay, se podría decir que puertas espirituales que se abren para usted? Y me voy a la primera cita que leíamos, que dice que el reino no es comida ni bebida. ¿Sabes lo que te estaba diciendo ahí? No es tu necesidad. Porque el Cristo mental lo que hace es que vivamos un evangelio forzado. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces tú te disfrutas en verdad la adoración? A veces estás adorando y estás ahí, es que tengo que adorar, Señor te adoro, y ni siquiera dentro de ti está una disposición de adorarlo. Y levanto las manos porque me dicen que levante las manos, pero si alguien viene y te pregunta ¿por qué levantas las manos?, ni siquiera sabes por qué estás levantando las manos. A veces cantamos por cantar y empezamos ya aquí como en el cielo,
que el cielo venga aquí. Ni siquiera estamos trayendo el cielo nosotros. Ni siquiera sabemos cómo va a venir el cielo. Porque tenemos un Cristo mental que nos hace pensar en cómo no pecar y en cómo no salirme de la estructura que hemos creado de lo que es iglesia. Y es una estructura, toca el que tienes al lado y dile que tenemos que derrumbar. Y sabes, como congregación nos ha costado. Nos ha costado porque empezamos con uno y llegó un momento en que Dios nos dijo, por ahí no es. Bueno, Señor, porque como en toda relación interpersonal tienes ligaduras almáticas a las personas. Entonces llegó la primera persona con la que estábamos trabajando y el Señor llegó un momento en que nos dijo, por ahí no es. Tú puedes seguir por ahí, pero para lo que yo quiero para ti, por ahí no es. Y tener que cortar con una relación tan entrañable, porque ya era una amistad. Y tú sabes lo bonito que es que tú puedas compartir con tus amigos cosas de reino. Y son personas muy hermosas, personas que siguen estableciendo el reino de Dios a lo que Dios los llamó a ellos. Pero a nosotros Dios nos dijo, por ahí no. Entonces tuvimos un tiempo así como que tambaleando. Llegamos y entramos con otras personas. Y entramos y todo parecía que funcionaba. Los que se ríen es porque conocen la historia. La han vivido con nosotros desde el principio. Y nos metimos por ahí y anduvimos por ese camino un tiempo y Dios nos dijo, va cerca. Pero por ahí no es. Párate, porque por ahí no es. Y nos trajo orden, nos aclaró muchas cosas en nuestra mente. Después de eso, tuvimos un tiempo en el que le dijimos, bueno, Señor, yo me voy a callar. Dime tú por dónde es, yo no voy a decir más nada. Porque a veces nos pasaba como familia que decíamos una cosa aquí y en lo que llegábamos a la casa poníamos una palabra de X persona que nos trastornaba todo lo que habíamos dicho. Y nosotros, ay Señor, estamos, como decimos aquí popularmente, metiendo la pata. Y llegó un momento en que tuvimos que decirle, Señor, nos vamos a callar. Y sabes, como cristianos muchas veces tenemos un problema. Es que yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable y empiezo a buscar. Entonces si viene cualquier palabra que te dice Dios te dijo, ya tú crees que Dios te está hablando y a veces no estás ni siquiera oyendo a Dios y Dios te está diciendo, cállate y escúchame lo que te quiero decir. Te quiero dar instrucciones, pero cállate. Y tú estás, Señor, pero es que yo quiero oírte, Señor, pero es que yo... Y Dios así como que, ay, se callara. Y después que nos metimos por ese otro camino, el Señor nos dijo, por aquí vas mejor. Pero ahora es que viene lo bueno. Y entramos en un proceso, cuando eso empezamos el formación de carácter ministerial, el FCM, con la iglesia nuevamente del pastor Sebastián Palermo, una iglesia muy linda y un pastor que de verdad amamos mucho, porque toda la palabra que dieron en el FCM, de verdad que nos movió los cimientos. Y nada más la primera palabra del FCM lo que hizo fue movernos la estructura y dijimos, ya entendimos, lo estábamos haciendo mal. Y entramos a lo que era un movimiento de reforma, entendimos lo que era un movimiento de reforma, porque a veces le entendíamos que, bueno, Lutero tuvo una reforma y entonces después vinieron los que fueron los pentecostales y tuvieron una reforma y entonces después la iglesia se ha ido reformando durante el pasar del tiempo. Pero no entendíamos lo que Dios quería hacer con nosotros. Y un día estábamos oyendo una palabra aquí en la casa y lo digo de verdad, de todo corazón, yo me cerraba mucho a lo que era esa palabra. Porque yo no estaba entendiendo lo que era el reino. Para mí el reino era, bueno, voy, toco en la iglesia y de resto, bueno, el resto de la semana yo hago lo que me dé la gana con mi vida. Dedico el tiempo a lo que yo quiera dedicarlo. Y cuando entiendes el reino, va a ser así, pero todo lo que hace apunta al reino. Y un día estábamos oyendo una palabra y el Señor nos dice, reforma es volver al diseño original. Y el diseño original que Dios nos había dado constaba de 2 puntos: una iglesia intercesora y una iglesia ganadora de almas. Y la visión nos las dio en Isaías 61. Miren, nosotros andábamos buscando cosas en otros lados y no estábamos viendo lo que el Señor nos había entregado. Y ese es otro problema que tenemos. Muchas veces queremos oír a Dios y queremos, Señor, háblame. Señor, es que yo no entiendo por qué me está pasando esto. Señor, pero si es que yo voy a la iglesia, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me está pasando eso? Y Dios te está diciendo, vuelve al diseño original. Te di un plano. Los
ingenieros que están aquí, cuando a ti te dan un plano, ¿cuál es la función del plano? Guiarse cómo va a ser la estructura. Desde la fundación, ahora, si tú construyes en un terreno no apto un plano que es para otro tipo de terreno, ¿qué te pasa? Se viene abajo, se agrieta, se empieza a agrietar y tenemos que ser yeseros, andar echando yeso y tirándole pintura a esa estructura para que se vea bonita. Y muchas veces queremos hacer eso en la iglesia. Agarro y levanto mi estructura como yo pienso que es. Mira, Señor, me quedó bonita. Y muchas veces queremos presentarnos con Dios. Señor, no tengo nada que dar. ¿A qué vienes si no quieres darme nada? Ay, a Dios hay que darle, sí, a Dios hay que darle tiempo, esfuerzo. Comienza dándole nuestras vidas. De ahí parte. Abriéndonos a decirle, Señor, aquí estoy. No voy a poner una edad específica, pero tengo tantos años de vida. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero estoy dispuesto a que me guíes. De ahí parte. Y después de ese proceso en el que el Señor nos fue llevando, el Señor nos dice, tienen que salir. Señor, pero si estamos levantando, ¿cómo nos vamos a ir? Sí, tienen que salir. Salieron 2 de nosotros que están en Argentina y en lo que ellos salen, el Señor nos empieza a dar otro plano. Pasó casi un año y nosotros en ese año dijimos, no, es que ellos se fueron adelante, pero este año nos vamos. Y mire, usted no sabe la fuerza que nosotros hicimos para irnos. Es como cuando tú quieres hacer algo y que te salga bien y tú ves que todo apunta que te va a salir mal, pero tú te esfuerzas para que salga bien. Y no, es que tengo que hacerlo. Y llegó un momento en que mi mamá estaba hablando con el pastor Andrés Burlacio, que era de la congregación donde están mis hermanos, y ella le dice, pastor, pero es que yo he tratado de vender la casa para irme, porque es que no queremos dejarla aquí sola y nos vamos todos, y yo he tratado, pastor, de vender la casa, lo he ordenado todo. Y el pastor le dijo, quizá Dios quiera que tú ordenes primero su casa. y como dicen popularmente, nos dejó en 4 bloques. Sí. O sea, nos los tumbó todo y nosotros así como que, pero bueno, lo voy a pensar. Y empezamos a preguntarle a Dios. Y Dios es tan amoroso. Dios es un Padre tan amoroso que yo veía a Dios decirme, tengo tiempo diciéndotelo, pero no me estabas oyendo. Tengo tiempo mostrándote lo que quería hacer y no me estabas oyendo. Estábamos dentro de la confraternidad de la ciudad. Mi mamá tenía un puesto muy importante dentro de la confraternidad de la ciudad. Y para nosotros eso era hacer la obra de Dios. Bueno, es que estamos siendo luz. Estamos saliendo. Estamos compartiendo con nuestros hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y llega Dios y nos dice, no, tú. No ellos, quizá ellos no, pero tú tienes que salir. Y en el momento en que lo dijimos aquí en la congregación, hubo mucha gente que, pero si es que estar en la confraternidad es lo que todos necesitamos. No vamos a hacer una iglesia cristiana ahora, nos estamos dividiendo del cuerpo. Dios nos decía, no te estás dividiendo. Para lo que yo quiero hacer contigo, tengo que hacerlo desde afuera de esa institución. Y nosotros bendecimos a la confraternidad y a los pastores, los amamos mucho. Hay muchos pastores amigos nuestros, como familia, que los amamos. Pero Dios nos dijo, ellos van a trabajar ahí, tú no. Y como hijos muchas veces nos cuesta entender eso, por el mismo Cristo mental. Y dije, bueno, si no estoy compartiendo con todas las congregaciones de la ciudad, yo estoy perdiendo mi tiempo. Muchas veces va a ser pérdida a la vista de otros, pero para lo que Dios quiere edificar en ti, es ganancia. Y bueno, ahí entramos en un proceso de... ahí nos pasó algo que ahora lo analizo y de verdad que fue la misericordia de Dios lo que nos sostuvo, porque es como... No sé si usted ha visto personas con quemaduras graves en su cuerpo cuando están en cuidados en el hospital, que tienen que venir y quitarle ese vendaje
y limpiarle esa herida. Y muchas veces se crea una costra, como una llaguita que se hace de la misma sangre tratando de proteger la piel. Y tienen que venir y quitarla porque está contaminada. Bueno, a nosotros quizás no nos duele, pero al que se lo hacen sí. O sea, de que duele, duele. Pero Dios nos llevó a un proceso en el que nos dijo, bueno, ya estás entendiendo, te voy a limpiar. Y comenzó ese proceso de oír la iglesia que prevalece, y estábamos oyendo la palabra, y yo me recuerdo que poníamos el videobin de aquel lado enfrente, cuando el frente era aquel lado, y yo me sentaba en aquella esquina. Yo me recuerdo que la primera clase la oímos el día de mi cumpleaños, el 11 de mayo. Y, ¿sabes? Yo puedo agradecer cualquier regalo, pero el regalo que Dios me dio ese día fue incomparable. Mi mamá y yo oíamos la palabra, ella estaba sentada aquí cerca de la puerta, y yo estaba allá en aquella esquina controlando la computadora y la cosa, y ponle pausa, que la gente está notando. Cada cosa que el pastor decía, mi mamá y yo nos mirábamos y decíamos, wow, Dios, tú nos amas. Tú nos amas. Y todo esto que te estoy hablando te lo hablo porque entender el evangelio del reino no es algo, como te decía al principio. Si realmente Cristo se nos fuera revelado como se le fue revelado a Pablo en aquella oportunidad, como se le fue revelado aún a Pedro, porque Pedro, aún teniéndolo enfrente, tuvo que negarlo y encontrarse otra vez con él. Pedro, que fue el único que le dijo, a mí me parece que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación que más nadie de los que andaba con él había tenido. Y aún así tuvo que negarlo y encontrarse otra vez con él. Pero al momento en que se encontró con Cristo, cuando el Cristo mismo vino y le dijo, ¿me amas? Cuida lo que yo amo. Y esa es otra cosa. Para finalizar el 2019, usted no sabe las veces que Dios nos preguntó a nosotros como familia, ¿me amas? Y cada vez que nos preguntaba, ¿me amas? En nuestra mente oíamos el ¿me amas? Pero a la vez oíamos a Dios diciéndonos, deshazte de tus planes, porque no están mal tus planes. Pero si me amas, cuida lo que me pertenece, y yo voy a cuidar lo que te pertenece a ti. Si nosotros tuviésemos esa revelación de Cristo en la forma en la que aquellos hombres la tuvieron, que se encontraron cara a cara con Él, al punto tal de que Pablo quedó ciego, Saulo en ese momento. Pero si tuviésemos esa revelación de Cristo, quizá no necesitaríamos pasar por tantos procesos. Pero como tenemos que pasarlo para que Cristo pueda ser revelado a nosotros, muchas veces va a ser complicado. Y vamos a tener que pasar por eso, por esa limpieza en la que, Señor, me duele. Porque a veces queremos ser hipócritas hasta con Dios. Ay, bueno, que sea lo que Dios quiera. Mentira, por entonces usted dice, no, eso no lo hago yo. Mira, yo cambio lo que sea, pero en eso nadie me cambia. Ay, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y sabes, el pensamiento es lo que muchas veces nos mueve. Porque lo que les decía hace un rato, les pedía perdón y les pido perdón como iglesia porque les presentamos un evangelio de salvación como si era el todo, pero no es el todo. Es como que yo te entregue un mapa a la mitad. Te entregué la mitad del mapa y yo te diga, toma, este es todo el mapa. Te estoy mintiendo. El evangelio de salvación es simple. El evangelio de salvación es la entrada al reino, pero no es el reino. Ahora, entiende esto, y no estoy diciendo, esto que te voy a decir no lo estoy diciendo por criticar o señalar a alguna iglesia en específico. Pero el evangelio de salvación siempre va a tratar de tenerte motivado. Yo te quiero dar un mensaje de salvación. Yo puedo pararme aquí y decirte, sabes que Dios te va a prosperar, y pasa adelante y ofrenda y pacta la palabra con Dios, porque en esta semana tú vas a ver el milagro de Dios. Y tú te vas a ir para tu casa emocionado porque en esta semana tú ves el milagro de Dios.
A lo mejor lo que tú estás pidiendo está muy fuera de los planes de Dios, pero yo te motivé a que creyeras que en esta semana tú lo ibas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que para la semana siguiente yo tengo que hacer la misma operación. Tengo que mantenerte motivado siempre. Y la iglesia utiliza estrategias psicológicas. Por eso es que ahora cuesta tanto tener una iglesia en este tiempo que en realidad hable, o conseguir una iglesia que en realidad hable las verdades de Dios. Cuando la palabra dice que tienen comezón de oír, muchas veces lo han querido poner como que, bueno, la gente va a desear oír. No. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes comezón en alguna parte del cuerpo? ¿Qué haces? Te rascas, ¿verdad? Te rascas, te pasas la mano. Ahora, ¿qué pasa cuando la comezón es dentro del oído? O en la nariz por dentro. ¿Te das cuenta lo que es comezón de oír? Tú le vas a decir, tienes que establecer el reino de Dios para que tu vida pueda ser transformada y puedas tener las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y te van a decir, ay, a mí me gusta que me hablen bonito. Y yo siempre voy a decir esto, nosotros como familia, mira, nosotros de por sí venimos renunciando a un diseño de una familia que es muy tosca. Te hablan y todo te lo hablan golpeado. A veces tú vas a la casa de algún familiar de nosotros y parece que estuviesen discutiendo y están hablando como hablan en su día común y corriente. Se gritan y se alborotan y no sé qué. Sí, aquí hay otros casos que yo conozco que hablan duro y yo no voy a decir quién, no voy a mirar a nadie. Pero fuera de eso, sí, porque esos son diseños que tienes que derrumbar. Porque la Biblia dice que tú tienes que ser amable con todo. Amable. Amable. Toca al que tienes al lado, sonríe y dile amable. Pero fuera de eso, fuera de ese ámbito en el cual nosotros venimos todos los días renunciando y trabajando para que sea transformado, muy fuera de eso, la palabra que Dios nos habla a nosotros es como ese mensaje que tenía Juan el Bautista: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y siempre apuntamos a eso, siempre apuntamos al carácter, a la transformación de las vidas, a que si tú eres un desordenado en tu vida, tú tienes que dejar de ser desordenado, porque Dios requiere de orden y carácter. Yo podría venir aquí y decirte, es que Dios te va a bendecir. Mira, tú en esta semana tú vas a ver cómo prospera tu vida. Pero la palabra que Dios nos manda a hablar a nosotros es que Él quiere prosperar tu alma. Y que todo va a ir creciendo gradualmente, porque vas a ser prosperado así como prospera tu alma. O sea que si no prospera tu alma, negativo el procedimiento. Y yo puedo hablarte de un evangelio de salvación. Yo puedo mantenerte motivado. Yo puedo venir y decirte, Dios te dice que tú tienes que hacer, que tú tienes que ir. Y puedo conmover tus cimientos con emociones. Y puedo ir y hablar a tu alma. ¿Usted sabía que los sonidos hablan al alma? ¿Usted sabía que los colores hablan al alma? Si usted está triste y escucha esto, lo irán a recoger con cucharilla, llorando en el piso. Pero si usted está alegre y escucha esto, le produce una paz. Usted dice, me siento bien. Y el ambiente en el que estoy, todo es tan bonito. Ahora, si usted está en un lugar en donde el sol de esta ciudad le pega de frente y no tiene ni siquiera una sombrita donde meterse y pasa 2-3 horas ahí, ¿cómo se pone? ¿Será que usted se pone feliz, que quiere abrazar a todo el mundo y decirle te amo, mi hermano? No, ¿verdad? Lo primero que hace es que arruga esto aquí en el medio de la ceja. Y llega a la casa, a lo mejor llega con el resplandor del sol pegándole en los ojos y llega serio, todo el mundo, mira, llegó bravo. Porque los ambientes en los que usted y yo nos movemos tienen poder. Entonces yo te puedo poner esto y empezar a hablarle a tu alma y empezar a decirle, es que pobrecito tú. Mira, tú tienes muchos problemas.
Analiza los problemas que estás. Vamos a hacer, ahora se utiliza mucho, aún dentro de la iglesia, porque queremos utilizar la iniquidad para hacer regresiones en la gente. Piensa en lo traumado que tú fuiste en tu infancia. Y no está mal, créeme, no está mal. Fuera de un ambiente melancólico no está mal. Porque eso lo que va a hacer es que te conmueve y te dice, mira, a mí me pasó tal cosa una vez y esto y esto. Ay, mira, yo sí tengo que renunciar al rechazo. Pero en un ambiente melancólico yo vengo y comienzo a hablarte de eso. Y ya yo tomé control de tu alma. Y muchas veces se canta X canción que apunta al alma. Mire, se me vienen un poco a la mente, pero no quiero decir ninguna. No quiero tachar a nadie. Pero es un problema tan grave que tiene la iglesia de hoy en día, las congregaciones de hoy en día, muchas, porque apuntamos al alma. Entonces comenzamos suavecito todo muy pasito. Vamos a mover los sentimientos a la gente. En lo que ya empezaron a llorar, ya estamos tomando control del alma. Vamos a dejar que llore. Y entonces esa manipulación la queremos pintar como que es la ministración del Espíritu a tu vida. Ese es el Espíritu que está sacando las cosas que hay en tu alma. Puede que en un ambiente netamente espiritual sí esté pasando. Pero a veces la iglesia quiere armar un ambiente melancólico que para nada, créeme, para nada el Espíritu está metido ahí. Porque él mismo dice que el Evangelio es poder. Y dice que justicia, paz y gozo. Gozo. En ninguna parte dice melancolía, ni tristeza. No, sí dice que te va a quebrantar y dice que va a hablar a tu vida y va a ser el que te va a guiar en el proceso de transformación. Pero en ninguna parte se ha dicho que Él va a tocar tus sentimientos y tus emociones para que tú te sientas triste. Entonces, cuando tú estés en tu casa, cuando tú estés en tu trabajo, cuando tú estés en cualquier lugar y venga algo así como una melancolía, una tristeza, créeme que eso no viene muchas veces del Espíritu. Porque la tristeza que viene es cuando tú te das cuenta del pecado, de lo lejos que estás de Dios y tú dices, oye. Pero esa tristeza lo que te hace es, como decimos cuando hablamos de lo que es el arrepentimiento, das la vuelta en U y caminas hacia un proceso de transformación. Entonces, el Evangelio de Salvación te apuntes a eso. Después que controló tus sentimientos y tus emociones, va y empieza a tratar de subirte el ánimo. Pero aquí está la solución. Y sí, muchas veces la solución es, te dicen, siempre te van a decir que la solución es Cristo. ¿Pero qué Cristo? ¿El Cristo mental o la revelación de Cristo a tu vida? Ahí el detalle. Entonces, el Evangelio de Salvación hasta cierto punto no está mal. Porque ¿qué hizo Juan el Bautista? Abrir el camino. El Evangelio de Salvación es la apertura al camino. Tú vienes, vas a un lugar, le dices a la gente, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? ¿Tienes circunstancias difíciles en tu vida? Sí. Pero Dios quiere sanar. Dios quiere transformar tu vida. No te estoy diciendo que se van a acabar tus problemas, porque la Biblia dice que en el mundo vas a tener aflicción, pero confía que Él ha vencido al mundo. Y entraste al Evangelio de Salvación. Pero fuera de eso, hay un proceso. Es como que tú llegues a una casa y te quedes parado en la puerta. Y te dicen, pasa, siéntate. Y tú te quedas parado en la puerta. No, aquí estoy bien, gracias. Y lleva sol y empieza a llover. Y tú ahí, no, yo estoy bien, gracias. Te das cuenta que a veces pasamos, como decimos aquí, pasamos roncha porque queremos. Porque si camináramos en los procesos de transformación como debería ser,
créeme que no pasaríamos tanto trabajo. Y hablamos de procesos. Ay, es que estoy en un proceso, eso lo oíamos en estos días. Es que estoy en un proceso, tienes 50 años viviendo el proceso. Eso no es un proceso, eso es un estancamiento. Es que yo tengo un proceso. De verdad que el Señor me está procesando. Mira, el Señor tiene tiempo procesándolo. Si te está procesando tanto, debe ser bien duro, ¿viste? Porque te ha tenido que pasar varias veces. A veces es estancamiento. Sí, a veces no aprendemos lo que tenemos que aprender. Eso no se puede negar. Pero a veces es un estancamiento. Te acostumbraste a vivir la situación que estás viviendo. Sí, te encerraste. Se volvió un ciclo. Y eso nos pasa muchas veces cuando nos quedamos parados en la plataforma del Evangelio de Salvación. Que te repito, no está mal, pero no puedes pasar 20, 30, 40 años, no puedes pretender ni siquiera que pasen 3 años que tú estés dentro de la congregación y estés viviendo un evangelio de salvación. Ahora, ¿sabes algo? El evangelio de salvación te vuelve egoísta. ¿Sabes por qué te vuelve egoísta? Piensa un momento. Vamos a visualizar un naufragio. El océano. Un naufragio. Y viene un barco a lo lejos. ¿Qué va a pasar con las personas que siguen vivas de ese naufragio? Cuando vean el barco. ¿Será que ellos se van a quedar calladitos? Empiezan a gritar, a pedir ayuda, ayuda, auxilio. Y el evangelio de salvación te vuelve egoísta. Claro, cuando te acostumbras a vivir el evangelio de salvación, cuando te encierras en que ese es el todo. ¿Por qué? Porque entonces pasas la vida. Bueno, yo vine hoy porque yo quiero que oren por mí. Porque es que yo tengo un problema. Porque es que mire, el problema que yo tengo es que a mí me cuesta mucho leer la Biblia. Entonces yo quiero que oren por mí para que yo pueda tener la estrategia en la que voy a leer la Biblia. Bueno, mire hermano, si usted quiere leer la Biblia y no le funciona nada, casi todas las Biblias en la parte de atrás traen algo que se llama lea la Biblia en un año. Úselo. Bueno, mira, esta semana yo vine porque es que ahora una prima mía tiene el hijo enfermo y yo quiero que oren por nosotros. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero que oren por mi familia. Yo quiero que oren por mí. Y te quedas año tras año tras año sin avanzar y siempre en el mismo sitio pidiendo ayuda y pidiendo auxilio. Cuando caminando dentro de los procesos de transformación, Dios te va a capacitar para solucionar las situaciones que tienes que solucionar. Claro, esto no nos hace exentos a que vamos a necesitar, como dice la Biblia, orar unos por otros. Pero hay casos de casos. Y aquí tenemos la costumbre de que damos acciones de gracia. Entonces a veces quieren agarrar la acción de gracia para pedir oración o para quejarse. ¿Por qué? Porque el evangelio, la costumbre al evangelio de salvación te vuelve egoísta. Bueno, mira, ¿sabe qué? Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios porque yo estoy pasando un momento difícil. Mire, ya, a mí me está yendo mal. De verdad, yo no sé qué pasa. Yo tengo que ver qué está pasando. Yo quiero que oren por mí por eso, pero yo le doy gracias a Dios porque aunque yo estoy como yo estoy por el suelo, yo sé que el Señor me va a levantar. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú viniste a quejarte con Dios o viniste a darle gracias por algo? Yo tengo mucho esa palabra. Cuando veo a alguien que todo el tiempo se queja y se queja, no, ese vive tirado en el suelo, con las manos arriba todo el tiempo. No, hombre. Tenemos que aprender a vivir un evangelio de reino. Y aprender a vivir en el evangelio de reino, nótese, aprender.
Porque no es algo que, como te dije hace un rato, no es algo que llegó y ¡pa! Hay cosas que sí te van a llegar así, se te van a hacer reveladas de golpe. De momento estás en la adoración y Dios te trae y te dice, esto va a ser cambiado, y ¡pum! Cambió. Pero hay cosas que no, hay cosas que tú y yo tenemos que caminar en el proceso de transformación de la mano de Dios. No es una cuestión de que, bueno, no, me voy a quedar toda la vida porque es que Dios, el evangelio de salvación te convierte en eso. Es que Dios va a transformar mi vida. No. Dios te va a dar las instrucciones para hacerlo, pero Él no lo va a hacer solo. Él necesita de ti. Ahora, ¿en qué tenemos que vivir el evangelio del reino? Esta es la parte medio. Yo creo que el evangelio es algo que es progresivo. Es como la luz. Cuando tú enciendes una luz, y hay luz, y yo muchas veces nos quedamos en un evangelio progresivo, pero los procesos los vamos viviendo poco a poco. Entonces, bueno, en este año tienes 5 años dentro de la iglesia. En este año dejé las malas palabras. Ya no se me sale una rueda de la carreta. Ahora sí puedo hablar tranquilamente porque no le voy a nombrar a la mamá a nadie, ni se me va a salir el muchachito con C, ni voy a decir ninguna mala palabra. Ya no voy a insultar a nadie cuando me hablen en la calle porque ya eso lo transformé. Pasan 5 años. Pasan 5 años y ahí es que bueno, ahora ya fui transformado en la fe. Ahora sí creo en Dios. Ahora yo creo que Dios es mi proveedor. Ya no ando como una vez un hermano que venía para acá de Barinas. Él decía que había un hombre que empezó a asistir a la iglesia. Y entonces el pastor siempre hablaba de la fe. No, que usted tiene que creer que Dios es su salvador. Que en todas las circunstancias que usted tenga, Dios lo va a proteger y lo va a cuidar. Y entonces dice que un día iban en el carro, de noche, tarde, era en la madrugada ya, y se consigue al pastor que venía de una vigilia y le va a dar la cola. Y entonces el pastor, hermano, y usted anda tan tarde por ahí, oye, hermano, no puedes ponerse así, hermano, no tiene que tener cuidado. Sí, pastor, yo sé que Dios anda conmigo, por eso yo no me preocupo. Y por si acaso aquí yo cargo un machete para que el que se quiera... Y a veces hacemos eso. Entonces ya usted no vive como ese, ahora ya fue transformado en la fe. Ya usted cree totalmente en Dios, que Él es su proveedor, Él es su sanador, Él es el que lo cuida. Ya sacó el machete del carro, lo tiene para cortar monte en la casa. Pero pasan 5 años más y ahí es que viene el otro proceso de transformación. Y ¿sabe? El pastor Andrés explicaba algo, que él decía que, no lo recuerdo bien, pero él decía que Dios le mostró, creo que fue en una visión, que estaba como en un aeropuerto. Y él veía la cinta por donde pasan las maletas. Dice que Dios le permitió ver dentro cómo de tantas que había, se estaban cayendo. Sabes, Dios te va a entregar asignaciones, te va a entregar bendiciones, Dios te va a entregar provisión para los proyectos que Él te va a dar, pero cuando tú y yo caminamos en los procesos de transformación, Dios no te va a entregar a ti el proceso, el proyecto de transformación de la ciudad si todavía tú no puedes hablar correctamente. Ay, es que bueno, a mí de vez en cuando se me sale una rueda de la carreta, pero bueno, no. Dios te va a entregar asignaciones específicas, pero cuando tú y yo caminamos en procesos de transformación, claro, al principio Él te va a dar cosas sencillas, como todo. Tú no le confías una casa a un niño de 5 años. Mira, aquí está la llave y aquí está el dinero, vaya y hace mercado. Y no lo vas a hacer. Cuando tú ves que tiene la madurez suficiente, no voy a hablar ni siquiera de ninguna edad, pero cuando tú ves que tiene la madurez suficiente, tú le asignas cosas importantes.
Y eso es lo que Dios está esperando, que tú y yo tengamos la madurez suficiente para entregarnos asignaciones importantes. Ay, Señor, es que nosotros oramos para que tú cambies la ciudad. Él necesita una iglesia madura que pueda salir allá afuera y ser luz y cambiar esta ciudad. Que el poder de Dios puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero necesita una iglesia. Créanme. Pero ¿cómo vamos a utilizar una iglesia que a veces no camina ni siquiera en unidad? Porque no tenemos la madurez suficiente. No me voy a entrar en ese detalle, sería extenderme mucho, pero ¿sabe? Así como las cosas en Dios son progresivas, así como los procesos de transformación son progresivos, el evangelio del reino también va a ser progresivo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque comienza en nosotros. Diga, comienza en mí. Levante la mano y diga, comienza en mí. ¿Por qué comienza en usted? Porque Dios empieza, como les decía ahorita, a traer madurez. Ya no le va a hablar solamente de algunas cosas, sino que a medida de que usted vaya madurando, Él le va a dar cosas importantes, le va a dar revelaciones importantes. Pero luego de eso, el evangelio del reino tiene que ser vivido con su familia. Diga, con mi familia. ¿Cómo usted va a vivir el evangelio del reino con su familia? Bueno, aquí todo el mundo tiene que empezar a congregarse porque si no voy a empezar a correr gente. No, así no. Así no funciona. Diga, mi ejemplo va a predicar más que mis palabras. Sabes, tú puedes decirle muchas veces, arrepiéntete, Cristo te ama. Arrepiéntete, cambia tu vida, pero Él sí te ve viviendo igual. Oye, mira, usted me viene a decir que Dios va a cambiar mi vida, pero la de Él como que no la quiere cambiar porque lo ve igualito todo el tiempo. No es una excusa, pero la gente lo ve. Y de hecho la Biblia lo dice. Tú me muestras a alguien que me habla de la fe, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es simple. Nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestras obras predican más que nuestras palabras. Que yo vengo y te lo predico, pero lo vivo también. Luego de eso va a ser proyectado a mi sector. Diga, mi sector. Yo no sé cómo se llama exactamente el sector donde usted vive. ¿Cómo se llama el pedacito de calle donde usted vive? La cuadra, la manzana, no sé. Pero necesita alguien maduro para que pueda establecer el reino ahí. Para que la gente de ahí comience a vivir reino. Ay, es que mis vecinos viven quemando, eso nunca, bueno, yo creo que eso ni al cielo se deben ir, porque eso están dañando el planeta Tierra. Es necesario de alguien que viva reino y enseñe reino. Ahora, ¿usted creía que ser cristiano es nada más venir a la iglesia, recibir una palabra, decir amén, aleluya, gloria a Dios, cantar un ratico y en lo que te vas a decir, Dios te bendiga, amado? No. Es más. Es vivir reino. Que la gente cuando te vea en la calle no vea, mira dónde está simplemente X persona, cual sea su nombre. Que cuando lo vean, lo conozcan por su nombre, pero que lo conozcan por sus obras. ¿Sabes? La gente no conocía a Jesús solamente porque era el Hijo de Dios. De hecho, muchos no lo conocieron ni siquiera como el Hijo de Dios. Actualmente hay gente que todavía lo está esperando. Pero la mayoría que lo conocieron por sus obras. Era tanto así que había gente que llegaba a él y le decía, yo sé que tú eres el único que me puede sanar. Hubo un romano muy importante que se acercó a él y le dijo, yo sé que tú eres el único que puede sanar a mi criado. Bueno, vamos a ir. No es necesario. Sé que tienes la autoridad suficiente para decir, eres sano, y allá él se va a sanar. Por sus obras. En tu sector necesitas ser conocido por tus obras, no por las malas, por las buenas.
que el reino se manifieste en tu sector por tus obras. ¿Sabe? A nosotros nos cuesta mucho porque aquí en Cristo Rey la gente tiene un estereotipo de que todo el que vive en Cristo Rey tiene plata. Amén. Amén. Yo todavía estoy buscando las fosas de oro que hay aquí. Amén. Pero, ¿sabe? A veces al día, como mínimo, y yo entiendo que es aún por la situación país, pero al día no se bajan de 5 personas que pasan pidiendo por aquí. Y está la hermana Marina que trabaja por aquí mismo. No se pasa, bueno, menos de 5 no son. Y a veces pasan todos los días. Y sabe, hay mucha gente que cuando pasa por aquí no nos conocen porque ahí funciona una iglesia. No. Nos conocen por las obras. Porque antes de que toda la situación país que está hoy estuviera, ya nosotros aquí en esta casa siempre tratábamos de ayudar a la gente. Siempre sacábamos aún de la comida nuestra y decíamos, bueno, tal y tal cosa lo vamos a apartar. Si pasa alguien pidiendo, tenemos que darle. Y si no pasa, buscamos a quién dárselo. Pero nos conocieron por las obras. Y no te estoy hablando de esto para decirte es que nosotros lo hacemos, no. Te estoy dando un ejemplo de que tú tienes que ser conocido en tu sector por tu obra. Luego de eso va a llegar a la ciudad, diga a la ciudad. Ahora, usted está viendo ese letrero que está ahí que dice sea la luz, ¿verdad? Yo le hago una pregunta, ¿usted quiere que en esta ciudad sea la luz de Cristo? Necesitamos nosotros establecer el reino. Vivir el reino, que en esta ciudad nos conozcan como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo. No porque andas con la Biblia aquí llena de sudor y con las hojas pegadas ya porque el desodorante te pega las hojas. No. ¿Esto indica que eres cristiano? Créeme que no. ¿Sabes? Conozco casos de personas que los han detenido en la calle con droga dentro de una Biblia. Entonces no, esto no indica que eres cristiano. Que vayas caminando por la calle y le digas Dios te bendiga, varón. Créeme que aún hasta los indigentes le dicen varón a los evangélicos. Por lo menos aquí. Tus obras son lo que van a mostrar a esta ciudad al Cristo del que oyes aquí y al Cristo de que quieres hablarles allá afuera. No pares de hablar nunca de Él, no, pero que tus obras también hablen de Él. Que en esta ciudad se te conozca como alguien que sus obras muestran el reino. No un Cristo forzado que no, bueno, yo tengo obras porque es que si me salgo de aquí me voy a ir para el infierno. No, no hay peor infierno que vivir forzando algo que no eres. No hay peor infierno que querer dar un fruto al cual no estás en la facultad suficiente de dar, no estás en la capacidad de dar. Ay, yo quiero dar un fruto de bendición, pero tus obras no lo dan. Y te esfuerzas por dar un fruto que no vas a dar. ¿Por qué? Porque necesitas sacar al Cristo mental y ponerlo en tu corazón, que las leyes de Dios sean escritas en tu corazón y no en tu mente. Porque la mente entiende la ley, pero el corazón es lo que hace que la vivas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y en el corazón qué están? Los deseos. Entonces, si en tu corazón está el deseo de, oye, mira el telefonito que tiene fulanito como que está bueno, yo como que lo voy a agarrar, lo apago y le saco el chip. Claro, quizás entre nosotros sería una sorpresa que eso pase, pero pasa. Quizás aquí no, pero hay lugares en donde pasa. Muy evangélicos y todo. Y muy identificaditos con el nombre de la iglesia. Y lo vi. No me lo contó nadie, lo vi. Estábamos en un lugar y nos decían, mire, cargue su teléfono arriba, porque aquí estamos en un evento que es cristiano, pero aquí no estamos pendientes de que el que vino y lo robó, robado quedó.
se manifieste el reino y yo veo como la gente mueve la cabeza y se tira al suelo y se revuelca. Obras. Que las leyes de Dios sean escritas en nuestros corazones para que podamos establecer el reino. Si no, créeme que lo vamos a forzar. ¿Y sabes qué es lo peor que pasa con la persona que se acostumbra a forzar el reino? Que llega un momento en el que quiere obligar a otros a vivir el reino que aún él no vive. Entonces nos volvemos legalistas. Bueno, yo no comparto con fulano y fulano. Son familia mía, pero yo no comparto con ellos porque es que ellos no pertenecen al reino. ¿Sabes? La Biblia me habla de que hay una nube de testigos. La nube de testigos no es solamente la gente que te ve. Esa es una nube de testigos visible. Pero en lo espiritual hay una nube de testigos que está mirando, está observando todo lo que hacemos. Y no es fácil tener que decirte que necesitamos cambiar la forma de pensar. Para mí sería más fácil, como te decía hace un rato, venir y predicarte cosas bonitas. El reino de los cielos se va a manifestar por la prosperidad en tu vida. Sí. Y ese es precisamente otro lugar donde tiene que manifestarse el reino, en tus finanzas. ¿Tú quieres finanzas de reino? ¿Quieres finanzas de reino? ¿Estás seguro? Necesitas madurez de reino. Necesitas entender que cuando Dios te da la provisión, tú tienes que preguntarle: Señor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Me voy a ir a comprar el teléfono que quiero? ¿O tú necesitas este dinero para hacer algo en tu obra? Ay, ¿está mal comprar teléfono nuevo? No. ¿Con qué fin lo utilizas? ¿Para qué utilizas las cosas que compras? Ay, bueno, yo tengo bastante dinero, voy a comprar bastante comida para que no se me acabe. A veces sí, a veces se acaba hasta más rápido. Necesitamos entender que nuestras finanzas también tienen que manifestar el reino. ¿Cómo manifiesto el reino con mis finanzas? Poniendo mi dinero a la disposición del cielo. ¿Y cómo pongo mi dinero a la disposición del cielo? ¿Sabes las necesidades que hay? ¿Sabes los proyectos que tiene la iglesia? Ay, bueno, no, yo voy a dar una ofrenda, pero por aquí tengo un billetico de... Bueno, tengo el billetico de 100, aquí en La Pascua nadie lo acepta, pero bueno, la iglesia lo debía aceptar y lo solté. Tremenda finanza de reino. No. Ay, pero es que la iglesia no debería pedir dinero. Yo no te estoy pidiendo dinero. La madurez que tú alcances es la que te va a hablar de si tienes o no tienes que dar. Porque aún el diezmo y la ofrenda son una revelación. Cuando tú lo das sin entenderlo, tienes graves problemas. ¿Sabes cuál es el problema que tienes? Un problema de avaricia. Bueno, yo doy el dinero, yo doy el diezmo porque es que yo tengo que darlo. Porque le pusieron el nombre mío al sobre y si no ven el sobre ahí van a saber que no estoy diezmando. Mira, es bueno que lo sigas dando, pero que le pidas al Padre que te lo revele. Porque dejar de darlo tampoco sería una buena opción, créeme. Lee la cita de Malaquías que tanto le gusta a la gente. Sí. Donde te habla de que traigas todos los diezmos al alfolí y haya alimento en la casa de Dios. Y dice: probadme ahora en esto, y si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Diezmos al alfolí, alimento en la casa de Dios. Voy a hacer un algoritmo aquí. Un algoritmo son los pasos para solucionar un problema. Si yo no doy diezmo, si yo no traigo alimentos a la casa de Dios, si yo no ofrendo, no se abren las ventanas de los cielos.
Ay, manipulación. No, manipulación no. Yo lo entendí. Te lo estoy explicando como yo lo entendí. Si tú no lo entiendes como yo lo entendí, pregúntale a Dios para que te haga entenderlo de alguna manera. Pero de que te estamos pidiendo dinero, créeme que no. Al final de cuentas, Dios es el que sostiene su obra. Nosotros somos ejemplo de eso. Otro lugar en donde tiene que manifestarse el reino: en tu salud emocional. Ay, bueno, es que en la oportunidad que yo tengo hablo mal de fulanito porque es que se me ha hecho mucho daño a mí. Tiene que manifestarse. Ay, es que yo no le hablo a fulano. Eso se acostumbra mucho aún dentro de los cristianos acá. Es que me puse bravo y yo no le hablo. Es un problema emocional. El reino no está manifestándose. Claro, si hay ambientes y personas tóxicas de las que tienes que alejarte. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra tóxico porque ya se ha hecho tendencia. Entonces todo es, tú ves por ahí hasta el mismo Daniel Aviv que yo lo veo es como un agorero, me disculpan, un motivador. Él es un motivador, él no es un predicador, él es un motivador, más nada. Sí, habla muchas cosas de Dios, habla cosas muy buenas. Quizás en algún momento lo puedas utilizar, pero no te está dando un mensaje de parte de Dios. Te está motivando las emociones. Si no, ve el título de su video. Listo. Cuando tú veas un título donde te diga anímate, esfuérzate, muévete, brinca, salta, va al alma. Va al alma. Pero es necesario que tú y yo tengamos emociones sanas. Porque el reino se manifiesta aún en nuestras emociones. En lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que yo hablo. Si cada vez que me nombran a X persona yo empiezo a soltar cosas malas, ten cuidado con tus emociones. Si cada vez que yo oigo algo yo empiezo a hablar en negatividad, ten cuidado con tus emociones. Y justamente ahorita se me viene a la mente esa cita que hemos hablado tanto aquí en estos días. Prestos para hablar y tardos para irarse. Eso hablamos mucho, demasiado, en exceso, sobrepasamos los límites. Sabes, es necesario que tú y yo podamos entender que el reino va más allá de simples necesidades. Es que a Dios no le importa que yo tenga comida y bebida. A Dios no le importa que yo me vista, a Dios no le importa que yo disfrute. No hay nada más bonito que disfrutar el reino. Que tu entretenimiento sea el reino. Que tu mayor inversión no sea comprar cosas por entretenerte. Que tu mayor entretenimiento no sea ir a una tienda a gastar desmedidamente. Que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en que somos parte de un plan eterno. Ahora, quizá no entiendas tú lo que es un plan eterno. Quizá no entiendas cuál es el plan eterno. Yo hoy te voy a hablar de lo que es el plan eterno. Está en dos simples pasos. El primero fue: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? En esa época ellos hablaban de que el reino de los cielos se ha acercado, pero no ha habido una época más cercana al reino de los cielos que la que usted y yo estamos viviendo. Aquí en Venezuela dicen mucho la ñapa. Lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día es eso. La gracia de Dios. Y lo segundo es, va conectado a lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. El plan eterno de Dios es que ese reino que se está acercando, tú y yo podamos establecerlo.
que podamos abrir camino para Él, podamos decir, ¿sabes? Cristo viene. Y yo quiero que tú tengas una vida en Cristo, que tú conozcas a Cristo, porque reinaremos con Él. Pero yo quiero que tú puedas reinar con Él igual que yo. Que la palabra que vayamos a llevar allá afuera no sea arrepiéntete porque te vas a ir para el infierno y te vas a quemar. Y desde allá arriba del cielo te voy a ver yo ardiendo en la sexta paila del infierno. No, no. Que podamos establecer el reino, que podamos decirle a la gente, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo está pronto a venir. Y yo soy un mensajero que viene a decirte, ven, conoce a Cristo, vamos a reinar juntos con Él, pero juntos. Transforma tu vida. Que tú y yo podamos decir como Pedro le dijo un día, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Que podamos vivir el reino. A veces estamos tan distantes de vivir el reino. Y el reino ahí, como ese ejemplo que te daba de la visión del pastor Andrés, los diseños ahí, la provisión para los diseños ahí, y nosotros entretenidos en comida y bebida. No vivimos la justicia, no vivimos la paz, vivimos dentro del reino y a veces no estamos ni siquiera gozándonos en el reino, gozándonos de que reinaremos con Él. Y cierro con esto, ¿sabes? Nosotros somos los cristianos, los que conocemos a Dios. Somos los únicos que conocen cómo termina la historia de su vida. Si tú no lo conoces, yo te lo digo hoy. Dice Apocalipsis, y reinaremos para siempre con Él. Ese es el final de la historia de tu vida. Ahora, ¿qué pretendes hacer tú? ¿Pretendes reinar para siempre con Él? Comienza a vivir el reino hoy. Cuando adoras, comienza a gozarte en la adoración, porque es como un previo, un ensayo que estás haciendo a cuando estés reinando con Él. Que cuando salgas a hablarle a otros tengas el gozo de que estás trayendo el reino y vas a empezar a gozarte. ¿Por qué? Porque vas a reinar con Él. Y no es que salgas a predicar por predicar, es que tu vida sea un mensaje. Que la gente te conozca como el cristiano, pero no como el evangélico loco, sino como el que vive el reino de Dios y su justicia, que conoce la justicia, la paz y el gozo. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar en esta mañana. Y que en esta mañana tú puedas empezar a darle gracias a Dios. Sabes, yo te podría guiar en una oración, pero yo te pido que en esta mañana tú puedas darle gracias. Porque sabes, el reino fue traído a tu vida.